Hola, mi nombre es Sol Candy Cruz, estudiante de la maestría de Marketing Digital de la Universidad APEC y para la materia de Ética y Responsabilidad Social Corporativa. En esta oportunidad voy a estar hablando de 3 temas importantes para la ética empresarial y los cuales fueron asignados al grupo 2. Voy a empezar hablando sobre los responsables de la ética en la empresa. Los casos de corrupción, especulación financiera e inmobiliaria, intoxicaciones alimentarias, desastres medioambientales, la falta de veracidad de la publicidad, entre otros, han concientizado a la sociedad de la importancia que tiene dentro de la empresa tener acciones que actúen conforme a estos principios y valores éticos que puedan impedir este tipo de casos. También las empresas reconocen que cada vez más la importancia de incorporar prácticas éticas en la gestión empresarial como elemento en la toma de decisiones como elemento dentro de las tomas de decisiones y de mejora en la reputación de la empresa. Las prácticas éticas son una manera eficiente de sensibilizar a las organizaciones sobre la importancia de la ética y estos están fundamentados en ya sea en documentos o programas que formalmente se establecen dentro de la empresa para definir, transmitir y potencializar los valores y los criterios éticos que se esperan que sigan aquellos que colaboran dentro de la misma. Tomando en cuenta algunos conceptos o definiciones, he tomado en cuenta 2. En este caso, uno que es basado según lo que dice la filósofa española Adela Cortina, que es que la ética de la empresa es el descubrimiento y la aplicación de los valores y normas compartidos por una sociedad pluralista del ámbito peculiar de la empresa, lo cual requiere entenderla según el modelo comunitario. Creo que ella se refiere bastante a que nos encontramos no solamente con una ética establecida dentro de la empresa, sino que también la misma está siendo afectada por también la ética que trae consigo los colaboradores. También para la European Business Ethic, la ética de los negocios es una reflexión sobre las prácticas de negocios en las que se implican las normas y valores de los individuos, de las empresas y la sociedad. Eso nos deja dicho que también es importante que tener en cuenta estos 3 puntos: la ética que trae consigo el colaborador, la ética que tiene la empresa, pero también la ética que es exigida dentro de la sociedad en la cual pertenece. Entonces, si ya nos vamos justamente y viendo ya este panorama y entendiendo también un poco la importancia de la responsabilidad social corporativa, que es también, que a pesar de que no es lo mismo que la ética empresarial o la ética de la empresa, también es un elemento que afecta directamente o que interviene directamente sobre el desarrollo de los responsables de la ética de la empresa. Y la responsabilidad social corporativa son literalmente las actuaciones voluntarias emprendidas por una empresa para abordar la responsabilidad de los impactos económicos, sociales y ambientales de las operaciones comerciales y que pueden ser preocupantes para los agentes principales. Ya viendo un poco del concepto, podemos irnos a esta parte de los responsables de las prácticas éticas. Verás decir que no es tan frecuente que la figura, que haya una figura o un departamento a cargo directamente relacionado a los temas éticos dentro de la empresa. Pero en la medida en las que las prácticas éticas se generalizan o se van generando, se ha creado la necesidad dentro de las empresas de que haya una figura encargada de supervisar su cumplimiento e incentivar al mismo. Existen empresas que crean comités de ética, otros departamentos específicos, pero la mayor parte de las empresas asignan esta labor a
algún otro departamento, ya sea dentro de recursos humanos, que es donde mayormente se da el alojamiento de esta parte de responsables de la ética, o un departamento jurídico, o un departamento que también trabaje toda la parte de la responsabilidad social. Entonces, viendo esto y sabiendo que realmente debería de existir un comité de ética, es lo que realmente sería lo más sano para poder tener un buen desarrollo, y es algo que va muy muy de la mano con el desarrollo también de los códigos éticos. Inmediatamente se tiene un código ético, es realmente el fundamento dentro de una empresa que puede generar esos responsables de la ética, pueda darle un fundamento a ellos, puedan darle algo tangible que puedan tener para poder manejar dichos temas dentro de la empresa. Para poder funcionar correctamente, los comités de ética deben estar compuestos por personas que representen todos los estamentos de la empresa y todos los grupos de interés. Definitivamente se busca una equidad y una igualdad dentro de todos los parámetros para que no haya ningún tipo de brecha, justamente para poder que pueda provocar perder el código de ética. En el caso de recursos humanos, que como comenté anteriormente, mayormente son los que toman ese atributo dentro de las empresas, puesto a que su función está íntimamente ligada a la relación y el desarrollo de las personas o colaboradores dentro de una empresa, es fácil establecer una relación entre los problemas con las personas y los problemas éticos. La gestión de recursos humanos es una herramienta clave para la construcción de la ética de la empresa, y es un departamento que debe tener una integración de la ética diaria, desde el momento del reclutamiento hasta cada uno de los pasos que pueda tener la inducción, y también todo este código ético que debe de ceñir una empresa. Ya terminando este tema y pasando al segundo tema, que es el comité de ética, que está bastante conectado con el primero, ya que lo mencioné anteriormente. El comité de ética es parte de los responsables de la ética de la empresa, y aquí voy a detallar un poco más sobre las responsabilidades y funciones que estos tienen. Los comités de ética son órganos compuestos por diferentes personas cuyo perfil proviene de diversos niveles jerárquicos. Su principal responsabilidad es preservar la ética y los valores entre las dinámicas de todos los integrantes de la organización y todo lo que conlleva la misma. Este comité se establece como un organismo dentro de la organización, valga la redundancia, que tiene la responsabilidad de tomar decisiones en materia de recursos humanos e impulsar acciones consideradas en el Código de la Ética. Como mencioné ahorita, el Código de la Ética enmarca una serie de reglas normativas, derechos y deberes que restringen y amparan a las personas para mantenerse al margen de errores profesionales y morales. Al mismo tiempo, guían un buen desempeño profesional, y también este documento, porque realmente es un documento, establece las guías para las mejores prácticas. Literalmente, esto viene siendo un manual donde se establecen esas pautas que son necesarias para mantener el equilibrio ético dentro de la empresa. ¿Cuáles son sus principales funciones y responsabilidades? Bueno, una de las funciones principales del comité de ética es vigilar la aplicación de las directrices y políticas establecidas en el Código de Ética, así como el respeto a los principios y valores corporativos. Por eso siempre es importante que estos estén determinados y visibles dentro de la empresa. Entre sus tareas inmediatas está analizar y sancionar todo tipo de actos no éticos e ilícitos que atentan contra los principios y valores corporativos, como pueden ser robo, fraude, acoso laboral, malos manejos, entre otros. También tienen la obligación de evaluar los canales de denuncia y analizar su estrategia en función de buscar esa parte correcta o poder realizar esos ajustes que necesita
ya sea ese departamento o ya sea ese lugar en el cual se dio esta denuncia. Es decir, que en realidad esa es una tarea inmediata en el cual ellos deben de siempre tener como primer paso evaluar y siempre analizar la parte de los valores, esas cosas que van en contra de los valores y principios corporativos, y los canales de denuncia, que lógicamente cuando no se le da el seguimiento correcto a estos canales de denuncia pueden haber consecuencias secundarias y terciarias, o sea que pueda llegar a crear una cadena de problemas que después va a ser mucho más difícil poder solucionar. El Comité de Ética también debe de promover los valores y principios a nivel directivo. O sea, no solamente estamos hablando de que sea a los colaboradores más que están dentro de la pirámide un poco más abajo, sino que debe de ser cumplido por todos dentro de la empresa, incluyendo ese nivel directivo que literalmente son donde recae la parte del liderazgo de la empresa. Eso es también, o sea, parte de fomentar los planes de integridad bajo políticas éticas de cero tolerancia ante los actos más graves. Algo muy importante dentro de este comité es la integridad y los valores. Los candidatos dentro de este comité debe ser un grupo que realmente reúna ciertos requisitos y que consten de características puntuales que se encuentren a la altura del rol como vigilante. Y no solamente como vigilante, sino también como persona que en algún momento le va a tocar tomar decisiones que vayan a sancionar malos actos. Cada uno de los elementos tiene la responsabilidad de conducirse con responsabilidad y con plena conciencia de que su figura será un referente para toda la organización. Es un punto de ejemplo. Entre sus principales cualidades destaca que debe contar con ética profesional, cuyo principal propósito es el de establecer los estándares de quienes ejercen una profesión. Definitivamente, pertenecer a este comité no es solamente basado en ese código creado, en ese documento creado, sino que también esas personas deben representar aquello que ellos están exponiendo en ese documento. Deben ser personas éticas y deben ser personas capacitadas para tomar decisiones efectivas y pro a la ética empresarial. Ya pasando al último tema, que es el conflicto de interés en las organizaciones, y es donde muchas veces nos encontramos con dilemas éticos que lamentablemente afectan todo lo que es el entorno empresarial, y que es literalmente uno de los problemas más comunes o conflictos más comunes dentro de las empresas. Hablando un poco de ese problema ético, o sea, que como mencioné, son bastante comunes y van mucho de la mano muchas veces con la confidencialidad, en las relaciones dentro de la organización, porque puede darse colaborador contra colaborador, o colaborador contra jefe, o líder, o colaborador contra cliente. También pone mucho en riesgo la honradez, la justicia y la integridad de las actividades de la comunicación de la empresa. La conducta de los directivos durante la toma de decisiones éticas refleja los principios morales con los que se rigen. Las ciencias morales, como la teología, la deontología y el relativismo, son los principios y las reglas que rigen a los directivos cuando deciden qué está bien o qué está mal. O sea, cuando encontramos un problema de un conflicto de intereses, es muy importante la participación de los directivos, porque son estos realmente los que van a ir determinando cuáles son esas acciones que estuvieron mal o que estuvieron bien, y cómo afecta todo esto al entorno.
Las personas podrían tomar decisiones distintas en situaciones de ética similares debido al desarrollo cognitivo de la moral y de algunos factores más. O sea, tiene que ver hay algo que trae y es de los temas que hemos visto en esta materia, es justamente eso, esa moral que traemos ya nosotros como personas, esos valores que hemos desarrollado, y es lo que realmente afecta directamente al cumplimiento de la ética y que nos pueda llevar o no a un conflicto de intereses dentro de nuestra organización. Las organizaciones aplican una serie de estrategias que pretenden controlar la conducta ética de los empleados, entre ellas la socialización de los empleados, la elaboración y aplicación del código de la ética, como ya lo había mencionado, la capacitación de los líderes, la capacitación para conocer el servicio, el producto, para poder también desarrollar esa parte de sentirnos y de adueñarnos con lo que estamos haciendo, la vigilancia del desempeño de los empleados, que es sumamente importante cuando realmente creamos ese feedback, vamos a decir de esa manera, que más que nada podemos desarrollar oportunidades dentro de los colaboradores y que puedan beneficiar también a las decisiones a tomar a futuro. Esas son partes de las estrategias que realmente hacen las organizaciones para poder evitar caer en este conflicto de intereses. Para solucionarlo, realmente es necesario primero establecer una política clara. Todos deben de conocer la política para realmente poder erradicar, o no erradicar, sino reducir el porcentaje de estos conflictos de interés. Es necesario que las empresas tengan y establezcan políticas claras para evitar todo tipo de malos entendidos, o de que yo no sabía, o de que bueno, yo realmente lo hice porque yo no sabía que eso no se podía hacer. Entonces, estas políticas deben dejarse claro y que puedan realmente producir y que la gente pueda entender lo que puede y lo que no puede hacer dentro de la empresa. En esta línea, o sea, ya hablando un poco más de lo que es un conflicto de intereses dentro de la empresa, siempre debe de haber un cumplimiento fundamental. Siempre debe ser externada la parte de que el colaborador debe de cumplir las reglas para que la organización pueda tener todo el peso de decir, bueno, usted lo hizo mal. Cada organización debe esforzarse por crear una cultura de ética y de confianza, estableciendo el tono correcto en la parte superior. Siempre las empresas se van a encontrar este conflicto de interés, pero si podemos como empresa buscar todas las herramientas para evitarlo, y también no solamente para evitarlo, sino porque debemos de crear una cultura, como acabo de decir, que sea y que se propague esa cultura de ética y esa cultura de confianza, porque esto va a evitar que muchos problemas se puedan generar. Un mensaje claro sobre cómo manejar un conflicto de interés debería ser parte del tono en la parte superior. Y cuando hablamos de la parte superior, estamos hablando del liderazgo, haciendo que todos en el organismo o en la organización, sean conscientes de este tipo de corrupción. O sea, debemos hablar claro, debemos poner ejemplos claros. Muchas veces pasan situaciones dentro de la empresa y debemos utilizar ese mismo ejemplo para poder hablar sobre el mismo y poder ver cuáles fueron las oportunidades, cuáles fueron las debilidades de esa situación. Muchas veces queremos evitar hablar de situaciones que se dan dentro de la empresa, pero debemos hacerlo porque debemos tomarlo como ejemplo para poner los puntos sobre las cosas que sí se debieron hacer y las cuales no. Esto también contribuye a crear un entorno seguro en los cuales los empleados no tengan miedo de mencionar y revelar los conflictos de interés. Muchas veces eso pasa. Como no estamos claros, tenemos miedo, no se genera esa confianza. Muchas veces no sale a la luz
somos testigos de cosas que pasan y no las detonamos, no las hablamos simplemente por no tener esa seguridad de hacerlo. En definitiva, la clave para gestionar y solucionar con éxito los conflictos de interés son las políticas adecuadas. La organización necesita establecer políticas claras sobre lo que constituye un conflicto de interés y en qué casos debe divulgarse. Por lo tanto, las políticas deben incluir una serie de puntos cruciales, como definir quiénes son las personas interesadas, detallar qué tipo de relación potencialmente representan conflictos de interés y por lo tanto deben divulgarse, describir cómo la organización define un posible interés financiero, describir el procedimiento, cómo se debe de manejar, cómo se debe de abordar, cómo se debe registrar ese conflicto de interés, explicar cómo suceden casos de violaciones de políticas, o sea, poner, como decía hace un rato, ejemplos claves sobre eso, sobre casos dados, de cómo se solucionaron, de cuáles fueron las herramientas que se deben de tomar y cuáles son las cosas, cómo afecta esto no solamente a la persona, sino también al departamento y a la empresa. Pues nada, esta fue mi explicación sobre nuestros 3 temas, que en definitiva son temas que se ven a diario dentro de las empresas que trabajamos y que el conocimiento de los mismos es lo que realmente puede hacer un cambio en el manejo de la ética efectiva. Muchas gracias.